casa. Y con tus propias palabras puedes hablar con Él y decirle: Señor, todo lo que necesitamos, sí que sí lo encontramos en ti. Tú eres la fuente de vida abundante, no vida a medias, no vida con media alegría y media tristeza, con media confianza y media preocupación. Tú has venido a darnos vida abundante. Confiamos en ti y disfrutamos esa vida que nos has regalado por medio de Jesús. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Y puedes pedirle: renuévame, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Y cantamos con toda nuestra fuerza: amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se acaba. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Hoy te pedimos: renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Ay, sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Gracias. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. Y en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu cuidado hacia tus hijos es completo, pues no ha importado las veces que nuestro corazón se ha desviado, no ha importado las veces que hemos dejado de confiar en ti. Tú, en tu dulce amor y misericordia, vas y nos buscas y nos encuentras y nos rescatas de los pozos de la desesperación, de los pozos de la preocupación, de la tristeza,
verdad que vivimos cada día. Y aunque pase por el valle de la sombra y la muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Bien fuerte. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa desde un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa desde un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Padre, por este tiempo en el que podemos disfrutarte, en el que podemos recordar tus misericordias. Que recuerdo que a lo largo de mi vida no me has abandonado, no has abandonado a mis padres. Ahí estuviste en la enfermedad, ahí estuviste en la escasez, cuando no sabíamos qué hacer, cuando no sabíamos qué rumbo tomar, cuando éramos pequeñitos, sin experiencia, ahí estuviste con nosotros. Puedes decirle, sí confío en ti, que en esta nueva temporada, una vez más, estarás con nosotros. Que vivimos bajo tu sombra, bajo tus cuidados y que nada nos faltará. Gracias, Dios. Hola, buenas noches familia, bienvenido a Live. Es un gusto tenerte con nosotros en esta noche, que nos des la oportunidad de entrar por segunda ocasión a tu casita. Por algunos detalles no pudimos grabar el mensaje, transmitirlo del mismo lugar donde empezamos las grabaciones, pero estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros, que puedas escucharnos. Tengo una palabra de Dios muy especial para ti en esta noche y quisiera que nos acompañes hasta el final de la transmisión. Yo he titulado a mi mensaje de esta noche, Pandemia, Dios está durmiendo. Y quisiera empezar leyéndote unos versículos. Están en Marcos capítulo 4 del verso 35 al 41 y dice: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Quisiera que te grabes muy bien esa palabra, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo?
todavía no tienen fe. Los discípulos estaban completamente llenos de miedo. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Es bien curioso que la semana pasada estuvimos hablando acerca igual de una tormenta, y esa semana también, y algunos dirán: Jorge, estamos en medio de una pandemia, no en medio de un huracán. Bueno, ese fue un chiste malo. Pero hay algo que me encantó de esta historia que yo quisiera compartírtelo, algo que me cautivó, y quisiera hablarles en esta noche acerca del temor. Según Wikipedia, el temor es una emoción o sensación provocado por un peligro real o imaginario. Es una sensación desagradable dentro de nosotros que es causada por un peligro. Puede ser un peligro real o un peligro simplemente como imaginario. Ahora, el temor es algo natural. El temor es algo que Dios creó y puso dentro del corazón del hombre para advertirle acerca del peligro. Pero el problema de temor es cuando nosotros tenemos temor acerca de algo imaginario, acerca de algo que no es real, o cuando el temor ocupa un lugar excesivo en nuestros corazones o en nuestras vidas. Y aquí los discípulos no tienen un miedo como imaginario, no tienen como un temor irreal, sino que tienen un miedo real. Estaban enfrentando una tormenta que era real, que era feroz, que olas eran violentas y que el agua empezaba a meterse dentro de la barca. Estaban viviendo un peligro real. Y en nuestros días estamos viviendo un peligro real, estamos viviendo un tiempo de pandemia y causa temores reales en nuestros corazones. Sí es real que hay un virus, sí es real que está muriendo gente, sí es verdad que hay países que están teniendo una curva muy alta de infecciones, es un peligro real. Y claro, causa temores reales, ¿verdad? Primero, pues puede ser el temor a enfermarnos, el temor a contagiarnos nosotros o algún familiar. Y si tenemos familiares, ¿verdad? Que son de una edad mucho mayor o son de la tercera edad, pues tenemos el temor de que llegasen como a contagiarse y poder como fallecer en medio del contagio. También tenemos el temor acerca de la economía, porque están pasando los días, están pasando las semanas. Para algunos ya es la segunda semana sin trabajo, sin tener como un sueldo o un salario, y tenemos el temor de cómo vamos a pagar la renta este mes, cómo vamos a seguir comprando despensa, cómo vamos a seguir comprando pues las cosas básicas para poder sobrevivir esta temporada. Algunos tienen el temor porque no tienen ahorros, ¿verdad? No tenemos ahorros como para estos casos de contingencia, y tenemos ese temor real, tenemos el temor de cuánto tiempo va a durar esta crisis. ¿Será que a finales de abril todo va a estar otra vez normal? ¿Podremos salir a las calles? ¿Podremos continuar con nuestra rutina o nuestra vida o nuestros trabajos? ¿O será que se va a extender hasta medio año o hasta finales del año? Tenemos el temor de cuánto tiempo va a durar. También algunos podrán tener el temor de la productividad, porque podemos decir, bueno, yo tenía muchos planes de trabajo, planes en mi negocio, tenía muchas cosas planeadas y pensar hacer, y de repente viene esto y todo se detiene, todo para, todos encerrados ahora en sus casas. Ahora, esos miedos pues son miedos reales, son miedos que son reales en nuestras vidas. Estamos enfrentando un peligro real y causa temores reales. Pero el problema no es solamente tener temor, sino que el problema es cuando el temor se vuelve excesivo, es cuando el temor domina nuestras mentes y nuestros sentimientos. Ahora, ¿por qué los discípulos tuvieron como un temor excesivo? Y yo creo que hay dos razones. Primero, porque número uno, no creían que Jesús gobernara sobre este peligro terrenal. Los discípulos habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto a Jesús echar fuera demonios, habían visto a Jesús convertir el agua en vino, limpiar un leproso, pero nunca habían visto el poder de Jesús controlando los vientos y las olas. Y como nunca lo habían visto, pensaron que Jesús no tenía como poder frente a este peligro. Ahora, en nuestra generación nunca hemos visto una pandemia
como esta, al menos no de esta magnitud, ¿verdad? No hemos visto un peligro de esta magnitud y podemos pensar, Jesús no tiene autoridad o Jesús no gobierna sobre este nuevo peligro terrenal. Pero déjame decirte algo, Jesús tiene todo el control sobre esta pandemia. A Jesús no lo tomó por sorpresa. Jesús no estaba ocupado en sus asuntos y de repente llegó la pandemia, ¿verdad? Dijo, híjole, ¿cuándo llegó? A Jesús nada lo toma por sorpresa. Jesús sabe cuándo empezó, dónde empezó y cuándo va a terminar. Jesús gobierna sobre este nuevo peligro terrenal que estamos enfrentando. Así que debemos de confiar que Jesús tiene todo el poder y tiene toda la autoridad sobre esta pandemia. Ahora, que Jesús no la esté evitando o que no veamos, ¿verdad?, aparentemente las manos de Dios, no quiere decir que Jesús no tenga poder sobre ella, porque todo lo que sucede en el universo sucede porque Jesús lo permite y nada se sale de su control. Ni siquiera el diablo mismo se sale del control de Dios, de la autoridad de Dios. Entonces Jesús tiene poder y tiene autoridad y gobierna sobre este peligro terrenal. Lo segundo es que su Salvador estaba durmiendo en medio de la crisis. Y por eso yo titulé ese mensaje a Pandemia, Dios duerme. Porque en medio de la crisis, ellos estaban pues luchando contra los vientos y contra las olas. Y su Salvador está acostado con una almohada en la cabeza, durmiendo, mientras ellos estaban como hundiéndose, ¿verdad? Estaban como peleando en contra como de la crisis. Y la aparente indiferencia de Jesús les causa enojo, al punto que le gritan, Maestro, ¿qué no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos estemos como ahogando? Y algunos podemos pensar, Dios está durmiendo. Dios está durmiendo en esta crisis. Dios es indiferente. Dios no está haciendo nada. Está cruzado de brazos viendo cómo se daña su creación. Ellos hacen una pregunta de reclamo. ¿No te importa que nos estemos como ahogando? Y yo quisiera que podamos como cambiar esta pregunta. Que no la hagan los discípulos, sino nosotros. Podemos decir, Jesús, ¿no te importamos? Y la verdad es que Dios no duerme, ¿sí? Uno de mis salmos favoritos dice, a las montañas levanto mis ojos, ¿desde dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Pero este verso me encanta cuando dice, Dios no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de nosotros. Entonces Dios no está durmiendo, Dios está haciendo algo en este tiempo de crisis, y lo que está haciendo es que todo esto va a obrar para bien, porque Dios es experto en siempre sacar gloria de las cenizas, en sacar luz de las tinieblas. En medio de esta crisis, las familias están unidas. Sí, de repente hay familias que pasan demasiado tiempo en sus trabajos, en sus asuntos personales, y es muy poco el tiempo que conviven. Pero este tiempo de crisis está uniendo familias. Padres han estado pasando más tiempo con sus hijos, ya no dejándole el cuidado de sus hijos a las escuelas, ¿verdad? O una niñera, sino que padres están haciendo cargo de sus hijos, esposos están pasando más tiempo con sus esposas. La gente se está uniendo para levantar sus ojos al cielo y decir, ¿qué está pasando? Dios, ¿dónde está? Es un tiempo donde la gente está buscando a Dios.
el mundo se ha detenido, literal, el mundo se está deteniendo. Y a veces pensamos, o sea, el mundo no para, ¿verdad? O sea, nos levantamos y nosotros vivimos en Cancún y es una ciudad donde parece que nunca se detiene. Todo el tiempo hay trabajadores saliendo de sus trabajos en las madrugadas, otros entrando, trabajos de 12 horas o 14 horas al día, y es una ciudad que es en constante movimiento, pero en estos días se ha estado deteniendo la ciudad, se ha estado teniendo tiempo la gente para hacer las cosas que realmente importan en la vida. La gente está valorando su familia, está valorando a las personas que están cerca, están reorganizando sus prioridades. Y eso es parte de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios está usando este tiempo de crisis, y Dios va a hacer de esto algo bueno. Está haciendo que la gente que conoce de Jesús, que la iglesia despierte, que no esté sentada pensando en sí mismo, sino que pueda pensar en cómo poder bendecir a alguien más. Ahora, a la pregunta de Jesús, no te importa, la pregunta que los discípulos hacen, ¿verdad? No te importa que nos ahoguemos. La verdad es que nosotros somos demasiado importantes para Dios. Y no solamente importantes, sino que Dios nos ama. Somos tan importantes y tan valiosos para Dios que todo en la creación, lo único de todo lo creado en la creación, el hombre fue el único creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Nada en la creación es de la misma forma de cómo es Dios. Pero no solamente eso, sino que somos tan valiosos para Dios que Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre como nosotros, vivir como nosotros y cargar una tosca cruz y derramar toda su sangre en esa cruz para el perdón de nuestros pecados. Y tal vez es una frase muy trillada, pero la verdad es que tú y yo valemos la sangre de Jesús. Pero no solamente Dios nos creó a su imagen o derramó su sangre por nosotros, sino que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo. Somos tan importantes para Él que Dios decidió darnos de su Espíritu para que habite dentro de nosotros. Y no solo eso, sino que nos ha encomendado el trabajo o la tarea más importante, que es poder llevar su mensaje al mundo entero. Entonces somos personas demasiado valiosas para Dios. Ahora, algo que me encanta de este verso es la frase que te dije que recordaras al principio, que Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Entonces Jesús les hizo una promesa o una declaración a los discípulos. Les dijo: suban a la barca y pasemos al otro lado. Y si Jesús dice que iban a pasar, es porque iban a pasar, porque nada detiene o puede tener la palabra que Jesús había dicho. Ahora, si Jesús ha dicho que vamos a pasar de esta crisis, vamos a pasar de esta crisis. Esa pandemia no va a durar para siempre. Jesús no les aseguró a los discípulos que el viaje sería tranquilo, ¿verdad? Que sería fácil, pero sí les aseguró que los discípulos llegarían hasta la meta. Jesús les dijo: crucemos al otro lado. Jesús les prometió llegar hasta la meta, pero no les prometió que el viaje sería fácil. Y Jesús no nos promete que el viaje sea fácil. Jesús no nos promete que la vida sea fácil, pero sí nos promete que nos llevará seguro hasta nuestro destino final. Hace unos años atrás leí un comentario de un amigo que decía que cuando los corredores llegan a la meta, están a punto de llegar a la meta, lo primero que hacen los corredores es que echan su cuerpo hacia adelante. Y si la cabeza llega a lograr llegar a la meta y romper como el listón, ese es como el ganador. No importa si sus pies todavía no cruzan la meta, el resto de su cuerpo todavía no cruza la meta, pero si la cabeza ya cruzó, entonces él es el ganador. Y Jesús es nuestra cabeza y Jesús ha cruzado la meta. Él ha vencido, Él ha ganado, Él tiene la victoria. Y aunque tú y yo todavía no cruzamos, nosotros vamos a cruzar, no porque seamos gente súper extraordinaria, sino porque Jesús
ya ha cruzado por nosotros. Entonces Jesús no nos asegura que el viaje va a ser sencillo, pero sí nos asegura que cruzaremos como a la meta. Ahora, quisiera como decir esto y la verdad he pensado en cómo decirlo y quisiera decirlo de una forma que no suene como áspera o cruda, pero hay una realidad y la realidad es que todos vamos a morir. Es una verdad. Vamos a morir ya sea de esta pandemia o vamos a morir de viejos, de ancianos, pero la verdad es que todos vamos a morir. Ahora Jesús estaba durmiendo tranquilamente en esa barca y yo creo que claro, tenía jornadas súper pesadas, ¿verdad? Donde trabajaba y sanaba y predicaba y casi no dormía y a veces no tenían tiempo para comer y estaba cansado durmiendo, pero Jesús también estaba durmiendo en medio de la crisis, descansando, porque Jesús sabía que Él no había nacido para morir en una tormenta, sino que había nacido para morir en una cruz. Constantemente Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, o Jesús escapa de la gente que le quería hacer un mal porque no había llegado su momento. Pero cuando llegó el momento de morir en la cruz, Jesús dijo, mi hora ha llegado. Jesús no nació para morir en una tormenta, Jesús nació para morir en una cruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Que si Dios no ha planeado que tú y yo muramos en este tiempo de crisis, no vamos a morir. Si Él ha planeado que nosotros muramos en este tiempo por este virus, eso va a parar, eso va a pasar, porque nada puede detener la voluntad de Dios. Pero si Dios tiene planes y propósitos para nosotros mucho más adelante, si Él ha planeado que nuestra vida no va a acabar en este momento, sino que acabará muchísimo después, y todavía tenemos proyectos y planes y sueños de Dios para nosotros, aunque el mismo infierno o una tormenta agresiva azote contra tu vida, nada te dañará, nada te acabará, porque los planes de Dios no son destruirte en este momento. Entonces yo quisiera animarte que pudiéramos confiar en la voluntad de Dios, que pudiéramos confiar que no nacimos para morir en una tormenta, que nacimos para cumplir los planes y los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cómo termina esa historia? Me encanta, porque Jesús se levanta, reprende las olas, ¿verdad? Y los vientos, y después reprende a los discípulos y les dice, ¿por qué tienen miedo? Pero no solamente los reprende por su temor, sino que les dice, ¿aún no tienen fe? Porque el problema de los discípulos no solamente era el temor, sino que su problema era su falta de fe. Porque siempre la raíz del temor es la incredulidad. Y la pregunta del millón para nosotros es, ¿cómo nos libramos de la incredulidad y de nuestro temor excesivo? Y esa historia dice que cuando Jesús reprende los vientos y luego les reprende a los discípulos por su falta de fe, dice que los discípulos estaban llenos de un gran temor y decían, ¿quién es este hombre que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y hubo en la vida de los discípulos una transferencia de temor. Primero temían a un poder inferior, temían a los vientos y a la tormenta. Pero cuando Jesús calmó los vientos y las olas, ahora tenían un gran temor hacia ese hombre que tenía poder aún sobre la naturaleza. Hubo una transferencia de temor. Dejaron de temer al peligro menor por temer a alguien superior. Ahora, no era un temor, ¿verdad?, de miedo, un temor que los oprimía, opresivo. No era un temor que les imponía límites y que los dejaba debilitados, ¿verdad?, y encogidos, sino que era un temor como de asombro. Y eso es lo que necesitamos en nuestros días, una transferencia de temor. Dejar de temer a este poder inferior. Y no quisiera como minimizar lo que estamos viviendo, pero es un poder inferior, es un temor inferior comparado con el poder y el asombro de Jesús. O sea, esta crisis no se compara en poder y autoridad con Jesús. Y necesitamos esa transferencia de temor.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos menos noticias y más promesas. No quiero, con menos noticias, no quiero decir que no necesitamos estar informados y ser precavidos, pero sí quiero decir que dejemos de llenar nuestras mentes con tantas noticias o especulaciones. Porque una cosa es ver cómo va el asunto, ¿verdad?, de la pandemia, y otra cosa es estar revisando de dónde nació la pandemia, si sí fue de un mercado de China, si sí fue del murciélago, si fue una combinación de murciélago o serpiente, o de un mercado de animales salvajes, o si es una conspiración de gobiernos, ¿verdad? Si es una guerra biológica, ¿verdad? Y hay como todo un trasfondo político y toda una conspiración. Y cada quien tiene su teoría, pero si nosotros nos enredamos en todas las teorías que hay, que a nadie le consta, ¿verdad? O si escapó de un laboratorio, ¿verdad? Si lo dejaron como huir ese virus, a nadie le consta. Pero si nos llenamos de esas noticias y de cuántos muertos van y cómo están los países, y todos los días y todo lo que hacemos es leer acerca de eso, nuestras mentes se llenan de eso, y a lo que nosotros tememos controla nuestros corazones y nuestros sentimientos. Entonces necesitamos llenarnos más de las promesas de Dios, llenarnos de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces necesitamos en ese tiempo observar más las promesas de Jesús que las mismas noticias. Número 2, necesitamos más confianza y menos duda. El Salmo 56, verso 3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. O sea, este verso no nos dice que no vamos a tener miedo, sino que nos dice qué hacer cuando tememos. Y la respuesta es, cuando tememos, poner nuestra confianza en Jesús. Y simplemente nos exhorta a confiar. Y cuando llega la hora de enfrentar la realidad, ¿verdad?, la respuesta es simple, pero a menudo es lo más difícil hacer, ¿verdad? Creer en Jesús, confiar en Jesús. Pero la palabra confiar es apoyarnos con todo nuestro peso en Jesús, apoyarnos con todas nuestras dudas y preocupaciones, apoyarnos con todas nuestras angustias a Jesús. ¿Qué miedos son los que tenemos ahora? Llévalos a Jesús. 1 Pedro 5:7 dice: echando toda ansiedad sobre Él. Jesús nos llama a echar toda nuestra ansiedad y preocupación sobre Él. Jesús no solamente está esperando, ¿verdad?, nuestra adoración y que nos comportemos bien y que no tengamos crisis. Dios sabe que somos seres frágiles, seres que luchamos con el temor y la preocupación. Y Jesús no solamente está esperando buenas cosas de nosotros, sino que está esperando que yo pueda descargar mi alma, toda mi ansiedad sobre Él. Y termina diciendo: porque Él cuida de nosotros. Proverbios 3:5-7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y por último, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, llenar nuestros corazones de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de poder estar en paz, aunque todo lo que me dice el mundo es: no tengas paz en este momento. Pero cuando estamos en Jesús, podemos experimentar esa paz que sobrepasa todos los pensamientos, ¿verdad? No hay dinero, pero estoy en paz porque el proveedor, ¿verdad? El Dios del oro y la plata está conmigo. No tenemos trabajo, pero tenemos paz porque Dios está con nosotros.
Están personas enfermándose, están contagiándose, pero estamos en paz porque nuestro sanador está con nosotros. Que esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y pensamiento llene nuestros corazones en este tiempo de crisis, y que esa paz que llena nuestros corazones la podamos transmitir a la gente que no tiene esperanzas, que vive sin Jesús, que nos puedan ver con una esperanza y una seguridad, que al poder estar con ellos o mandarles un mensaje o una llamada, podamos transmitirles una paz que pueda ayudarlos en contra de sus temores. Y dice que esa paz va a guardar nuestro corazón y nuestra mente en Cristo Jesús. Y ese es mi deseo para cada uno de nosotros, que la paz de Dios guarde nuestros corazones en este tiempo, que guarde nuestros corazones y nuestra mente, que en este tiempo de crisis podamos estar confiados de que el que está con nosotros tiene un poder muchísimo mayor que esta pandemia, que el poder de Él es superior que el poder inferior. Quisiera terminar, antes de irnos, quisiera terminar orando por ti, por todos los que nos están viendo. Padre, gracias por este tiempo, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por todas las personas que nos escuchan y por toda la gente que verá este video cuando quede en las redes sociales. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros podamos echar sobre ti toda nuestra angustia, toda nuestra preocupación, todo nuestro temor, que podamos echar sobre ti todo eso, porque tú nos cuidas, y que tu paz llene nuestros corazones. Que esa paz que sobrepasa los pensamientos, que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa la crisis, que esa paz nos llene y nos guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Muchas gracias. Quisiera pedirte un momentito que te quedes con nosotros. Vamos a cortar un momento la transmisión y reanudarla. Quisiéramos darte unos anuncios y platicar contigo acerca de algunas cosas. Así que quédate con nosotros. Ya casi estamos terminando. Ánimo y Dios te bendiga.